El día de hoy tenemos una enseñanza adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo tiempos proféticos que se están desarrollando a lo largo de nuestra vida y a través de los medios masivos de comunicación, de modo que la enseñanza que tenemos hoy se llama rumores de guerra. Alguien diga rumores de guerra. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 y voy a leer a partir del versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este versículo 3 hay tres preguntas. Primer pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. Alguien diga muchos. Muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos, alguien diga muchos, engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Alguien diga: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y los hijos de Dios repetimos: principio de dolores. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu maravilloso Hijo Jesucristo. Gracias porque por medio de Él nosotros obtuvimos la salvación de nuestra alma. Gracias porque en este momento nosotros podríamos ser personas perdidas, dando lástima por el mundo, con vidas miserables y vacías, llenas de todo lo que el mundo produce, que generalmente es basura y escombro, pero tú tuviste misericordia de nosotros y nos acercaste a alguien que nos hablara de Jesús. Gracias te damos, Padre, por nuestra salvación. Gracias te damos porque sabemos que cuando muramos vamos a ir al cielo. Gracias porque en estos tiempos donde hay un terrorismo internacional, nosotros sabremos que somos los escogidos a ser levantados en el rapto de la iglesia. Padre, te pedimos que las verdades que hoy vamos a enunciar vengan a nuestra mente y a nuestro corazón y produzcan un anhelo de orar y de servirte. Te lo pedimos en el precioso nombre y los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bueno, este pasaje de Mateo es un pasaje muy importante. Recuerde usted que el Evangelio de Mateo es en sus capítulos 24 y 25 son capítulos proféticos que nos narran desde antes del arrebatamiento, nos hablan de la tribulación y nos hablan de la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante porque hay personas que se confunden fácilmente
al estar leyendo piensan que ciertas cosas tendremos que pasar por ellas, que la venida de Cristo y el rapto es la misma cosa. Gente que piensa que el arrebatamiento es a mitad de la tribulación, gente que piensa que el arrebatamiento es al final de la tribulación, que esa es la postura más sin sentido, porque esa postura enseña que nosotros ascendemos cuando Cristo desciende, o sea, no es lógica. Entonces lo que Dios nos ha enseñado es que Cristo viene antes de la tribulación. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, Cristo viene antes de la tribulación. Es por esto que a Jesús en el rapto se le llama también la esperanza bienaventurada. ¿Por qué es la esperanza bienaventurada? Porque nosotros estamos esperando y cuando se vengan esas cosas, nosotros estamos seguros que vamos a ser librados. Entonces, este pasaje de Mateo nos habla en el versículo 3 que los discípulos le hicieron a Jesús 3 preguntas. Y Jesús las responde de esta manera: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. Esto es muy importante. No sé si ustedes sepan, pero hay varias personas en el mundo hoy que están diciendo que son Cristo. Hay uno que prácticamente parece enfermo mental porque dice que él es el 666 y que es el Cristo. O sea, un error tremendo de conocimiento de las Escrituras. Y otros se hacen llamar el Mesías. Entonces dice el Señor que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es muy importante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Me llama mucho la atención que dice Jesús, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. En el griego la palabra nación es etnia. Esto quiere decir un grupo indígena o un grupo especial de personas que es una etnia. Y cosa curiosa, en Irán hay creo que 13 o 14 tipos diferentes de etnias, de modo que para que se pongan de acuerdo ha de ser bien difícil, ¿verdad? Y tenían diferentes religiones, en fin, todo una cosa difícil. Y nos dice el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, esto quiere decir epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A nosotros nos va a tocar ese principio de dolores. De hecho, pudiéramos decir que estamos al borde de ese principio de dolores. Los pastores de hoy somos muy diferentes a los pastores del pasado, porque los pastores de hoy tenemos que ser necesariamente profetas en medio del tiempo que nos ha tocado vivir. El gobierno de Donald Trump, por más republicano y democrático que quiera ser, necesita una guerra. Alguien diga, necesita una guerra. Necesita una guerra para poder permanecer un segundo periodo en el gobierno de la Casa Blanca. De modo que no es difícil entender que su postura futura y próxima sea iniciar una guerra
en el área del Golfo Pérsico. De modo que nosotros lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué sigue en el plan profético de Dios? Son preguntas que vienen a nuestra mente mientras somos testigos de la historia, viendo estas escenas realizarse ante nuestros ojos frente al aparato de televisión. Los Estados Unidos cometieron un gran error, si podemos decirlo, al enviar un dron con un misil para que prácticamente le cayera en la cabeza y matar al general Qasem Soleimani en Bagdad, un héroe del pueblo iraní que lleva en la sangre el deseo musulmán de acabar con todos los países infieles, especialmente Israel y los Estados Unidos. Fíjese la precisión que hay el día de hoy. Me acuerdo cuando el líder de Libia, Muammar Gaddafi, le dio por secuestrar aviones norteamericanos y de pronto los secuestraba y pedía rescate. Total, no se lo daban, finalmente a veces hacía chocar el avión, a veces lo ponía en tierra y lo seguía haciendo constantemente. Entonces él lo siguió haciendo y un día pues le dispararon un misil en la recámara de una de sus hijas. Se acabaron los secuestros de aviones. Entonces, en este caso, pues ya las cosas están más adelantadas. Mandaron un dron con un misil y prácticamente le cayó en la cabeza. Nada más que lo mató a él y a otro de los líderes iraníes. ¿Cómo fue que esto empezó? Bueno, debemos de saber que lo primero que ocurrió fue que los Estados Unidos lanzaron un ataque contra las bases de Irán. Y en respuesta a ese ataque que lanzaron los Estados Unidos, la noche precisamente de fin de año, paramilitares iraquíes atacaron la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. En represalia, los Estados Unidos asesinaron a sangre fría a Soleimani junto con Abu Mehdi, otro militar iraquí pro-Irán, que murieron la noche del 3 de enero del 2020. De modo que estamos hablando de cosas que están muy cerca de nosotros, que están ocurriendo, y nosotros como pueblo de Dios no podemos dejar pasar desapercibido como si nada ocurriera. Que el pastor de pronto se ponga a hablar de cualquier otro tema e ignorar los sucesos que estamos viviendo. No es posible, no es correcto. Entonces, lo que estoy haciendo es tocar el tema. Vamos a reflexionar en algunas cosas. Irán, su nombre oficial es República Islámica de Irán, y desde el primer milenio antes de Cristo a 1935 fue conocido como Persia. Alguien diga, Irán fue conocido como Persia. Y aquí entra algo importante para nosotros, porque Persia está claramente expresada en las Escrituras. Irán es una potencia regional que tiene, oiga usted esto, las cuartas reservas de petróleo y la primera de gas a nivel mundial. De modo que, ¿qué pudiera ser el interés de los Estados Unidos al estar atacando hace años a Irak y ahora querer atacar a Irán?
Bueno, pues ya sabemos la respuesta. La respuesta es un líquido negro que llamamos petróleo. Esa es la razón. La razón humana de por qué los árabes quieren ir contra Israel es porque Israel es el país que tiene salida al mar. Entonces, tanto Rusia como los países árabes quieren tener una salida al mar y la manera más fácil es destruyendo a Israel. Son cosas que necesitamos tener en mente mientras hojeamos las Escrituras. El presidente de Irán ha negado públicamente que haya habido un holocausto donde murieron 6 millones de judíos. Y habla de echar a los judíos al mar y amenaza con borrar del mapa a Israel. Este hombre es el siguiente Adolf Hitler del mundo. Un hombre fiero y obsesionado en exterminar al pueblo judío. También podemos deducir que el presidente Trump está apoyando a Israel, y eso es bueno. La Iglesia Cristiana de los Estados Unidos votó en masa por el presidente Trump. Y votaron en masa porque de los 16 a 18 candidatos presidenciales que había, fue el único pro-israelí. Entonces, inmediatamente, todo el pueblo cristiano de los Estados Unidos votó terminantemente por Trump. Recientemente, el presidente Trump se presentó en una iglesia hispana, pues con el fin de seguir apoyando su candidatura a un segundo periodo. Lo que estamos viendo es que Irán amenaza al mundo con producir una gran cantidad de uranio radioactivo, lo que significa que están preparándose para tener una gran arma nuclear contra Israel y los Estados Unidos, que puede desatar lo que llamaríamos la Tercera Guerra Mundial. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 38, y vamos a leer en los versículos 1 al 4. Ya casi para terminar, Ezequiel nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Alguien diga contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Mis hermanos, cada vez que nosotros leamos en la Biblia Magog, quiere decir Rusia. Alguien diga Magog, quiere decir Rusia. Entonces ahí en su Biblia pongo una rayita, Magog, Rusia. Y Gog significa el líder de Rusia. El líder de Rusia es el presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin es todo un as de muchas cosas. Es un as en el vuelo de aviones caza, es un as en el judo, es un as en el karate, es un as en los remos, y es el único presidente que por votación se ha reelegido más de 4 veces. Entonces,
contra él viene la palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa, el presidente Putin es un hombre muy religioso, él es de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y pues, ¿qué sentirías tú si la palabra de Dios estuviera hablando de ti? Pero en un sentido negativo, que Dios Todopoderoso está contra ti y contra tu país. De modo que Rusia es el aliado estratégico de los países árabes. Irak, Irán, Arabia Saudita y, como lo vamos a ver más adelante, algunos otros más. Entonces van a formar una coalición. Todo, oiga usted, tan absurdo, para destruir un país que en el mapa apenas lo alcanzamos a ver. Todo por ese pequeño país. Por ese pequeño país y porque los Estados Unidos quieren las reservas de petróleo de los árabes. Entonces, siempre el sentido va a ser el dinero. Hay una frase que dice que si nosotros queremos saber algo, sigamos la ruta del dinero. ¿Quién se beneficiaría con esto? ¿De qué manera los Estados Unidos se pueden beneficiar en un ataque contra Irak e Irán y Arabia Saudita? Pues se pueden beneficiar por el petróleo que van a extraer. Y no solamente por el petróleo, también por el gas. Yo trabajé para una empresa de Monterrey que reparaba plataformas marítimas en el Golfo de México. Y me daba mucha tristeza ver que las plataformas marítimas quemaban el gas. Entonces tú veías la plataforma y arriba quemándose el gas. Los japoneses hablaron con el gobierno de ese tiempo de México y querían que les permitieran entubar el gas y pagar. Entonces el gobierno, muy seguro de su soberanía nacional, dijo no lo vendemos, lo vamos a quemar. De veras que, como alguien dijo en una ocasión, Dios nos dio un gran país, pero también nos dio un especial tipo de mexicanos, que no entendemos muchas cosas. Entonces, la palabra nos habla claramente de Gog y Magog, que proféticamente se refieren a Rusia, y en esto están de acuerdo todos los maestros de profecía bíblica, y Mesec y Tubal vienen siendo ciudades, una de ellas Moscú, y nos dice la palabra que el Señor está contra ese líder de Magog y contra su pueblo. También los versículos 5 y 6 de Ezequiel 38 nos habla de cuáles van a ser las naciones que van a venir contra Israel. Nos dice Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces, como dijimos anteriormente, Persia es Irán. A ver, alguien repita eso, Persia es Irán. Magog es Rusia. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender la palabra de Dios? Según el profeta Ezequiel, que Irán va a ser una coalición con Rusia en un intento de conquistar a Israel. Como decíamos hace un momento, la razón geopolítica es que Israel tiene salida al mar que desean los iraníes y los rusos. Una de las cosas más impactantes que me he enterado es que a 16 millas de Jerusalén hay una base
nuclear rusa. ¿Para qué quiere Rusia una base a 16 millas de Jerusalén? Cuando un avión caza cubre 16 millas, ¿en cuánto quieres? ¿3 segundos? Ya están ahí. Entonces, es clara la posición que estamos hablando. Les voy a dar el final de la historia antes de comenzarla. Irán y Rusia van a perder. E Israel va a ganar. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hagan lo que hagan, Israel va a ganar. ¿Por qué? Porque Israel es la niña del ojo de Dios. Entonces, al ser Israel la niña del ojo de Dios, Dios va a defender a Israel a como dé lugar. Me recuerdo una entrevista a unos líderes árabes cuando ocurrió la guerra de los 6 días, en 1967, que decían que el ejército árabe era 3 veces mayor al ejército de Israel. Sin embargo, a media batalla, voltearon los árabes para todos lados y vieron mucha gente vestida de blanco alrededor. Y perdieron. ¿Tiene usted alguna idea de qué pudo haber pasado? Dios mandó ángeles a ganar esa guerra. Ya lo hizo y lo puede hacer de nuevo. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. También podemos ver en el versículo 4 de Ezequiel 38, versículo 4, que nos dice: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. ¿De quién está hablando? De Rusia. De Rusia está hablando. Te quebrantaré, te pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército. Me pegan mucho estas palabras porque he visto entrevistas de Vladimir Putin donde dice: ustedes no crean que nosotros tenemos las mismas armas que teníamos en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros ya tenemos otro tipo de armamento. Tenemos misiles más grandes que los que tiene Estados Unidos, y más veloces y más destructivos y todo eso. Bueno, fíjese lo que dice aquí. Dice: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados. ¿Cree usted que es un accidente este versículo? De todo en todo equipados. Eso incluye misiles y bombas nucleares y todo lo demás. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Es una manera profética de hablarnos de armas de todo tipo. Rusia necesita el petróleo. Y la mejor manera de sacarlo es sacarlo de Irán y de Irak. Nosotros estamos muy desentendidos de las cosas, pero yo quiero decirles que la guerra en Kuwait, Afganistán, no ha terminado. Los Estados Unidos están subiendo jovencitos de 18 años a aviones transportadores de soldados para mandarlos a la primer línea de batalla en Irak, Irán, Kuwait, Afganistán. Todavía sigue eso no ha terminado. Solamente que nuestras noticias de nuestro país pues no hablan de eso. La pregunta que nosotros debemos hacer es si esto que estamos leyendo se refiere a la tribulación.
Y existen muchas porciones de las Escrituras, profecías que nos hacen pensar que nos encontramos en los últimos tiempos. Vamos a leer Isaías 13, versículo 19, que dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, esto se refiere a Irak, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. También nos dice el versículo 6, tremendo, dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Cada vez que nosotros leamos el día de Jehová o el día del Señor, se refiere al primer día de la tribulación. Alguien diga: el día de Jehová o día del Señor es el primer día de la tribulación. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que el día de Jehová y el día del Señor es el primer día de la tribulación? Bueno, porque inmediatamente antes es el rapto de la iglesia. Por eso es importante. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Cada persona que haya hecho a Jesucristo su Salvador y Señor no va a pasar por la tribulación. Y es el deseo de mi corazón que cada persona que está en este lugar y cada persona que nos está oyendo y viendo a través de televisión mundial escape del periodo de juicio que viene sobre la tierra. Mis amados, yo a veces cuando doy noticias proféticas me siento como Noé. Dice la palabra que Noé predicó 120 años. Eso no son 120 días ni 120 meses. 120 años, y a los únicos que pudo salvar fueron los de su familia. Sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y él. Fueron los que escaparon. Tú debes ser Noé para tu familia. Tú debes ser un Noé para tu familia. Alguien que rescata del infierno a su familia. Es muy importante. Tenemos un llamado profético. Los que vivimos en este tiempo, los cristianos de este tiempo, tenemos un llamado profético a ganar las almas, a preparar el camino del Señor antes de que venga el rapto de la iglesia. Pero las personas principales por las que nos debemos de preocupar, pues son las que viven con nosotros. Nuestros hijos, quizá nuestros padres, nuestros hermanos, la gente que es más cercana a nosotros, debemos estar seguros de su salvación. Es importante. ¿Por qué? Porque el rapto está a la puerta. Nos dice Joel en el capítulo 2, versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas traerán su resplandor. ¿Cómo podemos entender la profecía de la Biblia? La profecía de la Biblia puede ser muy sencilla o convertirse en muy difícil. Les voy a dar una clave. La clave es Israel. Todo lo que viene de profecía tiene que ver con Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios, original. Entonces, cuando la Biblia nos dice al norte, se refiere al norte de Israel. Cuando dice al sur, es al sur de Israel. Cuando dice al este, es al este de Israel. Cuando dice al oeste, es el oeste de Israel. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando veas la higuera reverdecer, es porque el verano está cerca. Mis hermanos, la higuera reverdeció en 1948
por un decreto de las Naciones Unidas que estableció el Estado de Israel. De modo que desde 1948 el Señor Jesucristo pudo haber venido. De hecho, en el tiempo del primer siglo de la iglesia cristiana, los tesalonicenses pensaban que Cristo ya había venido y que ellos se habían quedado en el primer siglo de la iglesia. Por eso tú vas a leer al apóstol San Pablo en la primera y la segunda carta a los tesalonicenses diciendo que no crean que ya vino el Señor, porque no ha venido y que no nos hayamos dado cuenta. La palabra dice que ya sea que estemos despiertos o dormidos, del Señor somos. Así es que no necesitas ponerte palillos en los párpados. Cuando venga el Señor, vamos a partir. El asunto está con quién vamos a partir. Queremos partir con la gente que amamos, con la gente cercana a nosotros. Claro, tenemos un llamado hacia otras personas, pero cerciorarnos de que nuestra familia es salva. Nos dice Isaías en el capítulo 14, versículos 1 al 4, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Interesante este asunto, que nos dice que finalmente Israel va a ganar. No es posible entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y no es posible entender muchísimas cosas del Nuevo Testamento sin ver el Antiguo Testamento. Yo he oído personas que dicen, ya no hay que leer el Antiguo Testamento, eso ya pasó hace muchos años, no tiene nada que ver con nosotros estamos en el segundo pacto, en el segundo convenio, en el Nuevo Testamento, ya el Antiguo no hay que hacerle caso. No. Las Escrituras es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver si lo leemos detenidamente y si meditamos en ello, vamos a ver que se va a compaginar el Antiguo con el Nuevo Testamento como nuestros dedos en nuestras manos. Son exactamente relacionados, a veces hasta los mismos versículos, profecías que se mencionan en el Antiguo Testamento, son citadas por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, sabemos que Israel va a ganar. Nos dice Apocalipsis 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es una bestia que gobierna un imperio. Miren, aquí les voy a dar otro tip. La bestia que sale del mar es el anticristo. La bestia que sale de la tierra es el falso profeta. Entonces, eso es muy importante porque si no definimos eso, no vamos a entender muchas cosas. Entonces, la bestia que sale del mar es el anticristo. Y nos dice claramente allí que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto corresponde a naciones. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿A qué se refieren estas 10
esas 7 cabezas y estos 10 cuernos? Bueno, se refieren a algo que se conoce el día de hoy como el Imperio Romano restaurado. A veces nosotros no sabemos mucho de historia, pero podemos aprender de una manera rápida que Roma fue uno de los grandes imperios que gobernó el mundo conocido en aquel tiempo. Entonces, que ese imperio romano sea restaurado, quiere decir que las mismas naciones que participaron en el imperio romano de la antigüedad van a ser las mismas naciones que van a ser representadas en los tiempos finales. El imperio romano restaurado y el anticristo como el líder mundial. Me da mucha tristeza, pero sabemos que el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Ellos, como pueblo, no creyeron que Jesucristo era el Mesías que había de venir, porque ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que los sacara de la opresión del pueblo romano. Y Jesús fue todo lo contrario. Incluso Judas Iscariote era parte de un grupo revolucionario que se llamaba los Zelotas, uno de los diferentes grupos que había en el judaísmo. Entonces, Judas Iscariote estaba interesado en que Jesús le entrara a la guerra, participara de la guerra y acabara con el imperio romano que estaba aplastando a Israel. Pues eso no sucedió porque la palabra nos dice, nos profetiza que el Señor Jesucristo como Mesías no venía a hacer eso. Él venía a traer la redención de Israel. Dicho de una manera más simple, la salvación de Israel. Algo que nosotros a veces no entendemos es que cuando Adán y Eva pecaron, trajeron la maldición de la tierra. Y toda la tierra fue maldecida después de su pecado. Y toda esa tierra que ha sido maldecida necesita ser redimida, necesita ser rescatada. Y eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a situarnos. Primero, déjeme decirle, va a haber una pequeña guerra que yo le llamo una pequeña guerra de Gog y Magog, una pequeña guerra de Rusia y los países árabes contra Israel. Inmediatamente después sigue el rapto de la iglesia. Inmediatamente después empieza el día del Señor, que es el primer día de la tribulación, y 7 años. Al final de esos 7 años viene la segunda venida de Cristo. Entonces, no podemos equivocarnos y pensar que la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento, o que el arrebatamiento es la segunda venida de Cristo, o que vamos a pasar por la tribulación, o que no hay ninguna guerra antes del rapto. No, estamos esperando esa pequeña guerra que puede presentarse en días o semanas de distancia del día de hoy. Por eso es importante hablar de esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta importante. Nos dice la primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Alguien diga como los otros. Fíjese que esto está muy fuerte. Como los otros que no tienen esperanza. De modo que hay 2 tipos de personas, los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que tienen esperanza? Los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
es decir, los que se nos adelantaron, los salvos que se nos adelantaron a nosotros. Y nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque Él es un rey, por eso va a sonar la trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire que para aquellos que leemos la Biblia diariamente y que oramos, esta partecita del versículo 17, donde dice, y así estaremos siempre con el Señor, significa que de la manera que tú tienes comunión con Dios cada día, pues esa comunión va a prolongar por toda la eternidad. Que simplemente la relación que tenemos ahora con el Señor Jesús a través de la palabra y de la oración, esa se va a prolongar cuando vayamos a su presencia. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué será de aquella persona que dice ser salvo y no tiene ningún contacto con las Escrituras? ¿Le vendrá desapercibido irse al cielo? Algo que sé es que el que va a ir al cielo sabe que va a ir al cielo. Está convencido de ir al cielo. Y hay personas aún que se dicen creyentes que no están seguros de ir al cielo. Yo quiero invitarte a confirmar tu decisión por Cristo, porque Cristo puede venir antes de que terminemos esta enseñanza. Si quieres orar junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, a veces sin darme cuenta, a veces conscientemente. Perdóname, me arrepiento de mis pecados y te prometo apartarme de ellos. Dame la gracia, dame tu favor para apartarme de esos pecados. Creo que Jesucristo es Dios Todopoderoso y que llevó en la cruz mis pecados personales. Y que cuando Él derramó su sangre preciosa, Él lavó todos mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía. Creo que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Señor Jesucristo, renuncio a Satanás y a sus demonios y a todas sus obras. Entra a mi corazón y sé mi Salvador y sé mi Señor. Quiero, Señor, que tú me guíes a lo largo de mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Dame hambre de tu palabra. Dame sed de la oración. Trae un despertamiento espiritual a mi vida. Ayúdame, Señor. Y declaro que el día del rapto yo partiré junto con aquellos que hayamos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Padre, mira que te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo.
Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, tiene usted la oportunidad de ir al cielo. Si usted se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, como el Señor de su vida. Espero que usted se entregue a Jesucristo y si lo hace, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde.